Entonces, miren, yo quiero que hablemos muy rápido sobre esto. Y esta portada del Granma dice lo siguiente. Esta portada del Granma se refiere a una situación que hay en Brasil. Y dice lo siguiente. Esto es porque si hay alguien en Cuba que verdaderamente cree que el Granma es sincero, que verdaderamente el Granma es un órgano de información, no es ningún órgano de información, al contrario, es un órgano de desinformación y de adoctrinamiento. ¿Cómo queda claro esto? Y esto sí te voy a pedir, ¿cómo sabe el colega que nos dice que nos llamamos a no sé cuál? Comparte porque una vez más voy a desmantelar toda la narrativa esta del Granma, toda la mierda que nos venden Granma estando en Cuba, lo cual constituye un crimen, pero además con toda la alevosía del mundo. Exacto. Y es lo siguiente, es decir, olor a golpe en el aire. Olor a golpe en el aire. Olor a golpe. Todo esto tú vas a entender. Dice que el ministro del Gabinete de Seguridad Institucional, Augusto Leno, sugirió el 19 de febrero que el pueblo debería salir. Esto es referencia a Brasil, ¿ok? Sí, esto es refiriéndose a Brasil. El ministro del Gabinete de Seguridad Institucional, el GSI, Augusto Leno, este señor, dice acá el Granma, la información que le vende a los cubanos, es que este señor el 19 de febrero sugirió al pueblo que deberían salir a la calle a protestar en contra del chantaje del Congreso. Bastó ese guiño autoritario, dicen, del presidente, o sea, para que los aliados del presidente convocaran una manifestación para el domingo 15 de marzo. Y referente a esto, yo quiero, porque yo hice unas anotaciones, ustedes saben que yo hago la tarea, y referente a esto yo quiero hablar, y esto ojalá, coño, compártanlo, porque esto va directamente al pulmón del director del Granma, de la directora del Granma, de la FMC del Granma, del sindicato del Granma, del núcleo partido del Granma, y todo el que se considere periodista porque tiene un trabajo en el Granma. Lamento decirles que no es así. Están lo más lejos del periodismo posible en todo este planeta, no sé en Corea del Norte, pero me imagino que debe ser bastante similar. Miren, el 15 de marzo, el 15 de marzo hay una manifestación convocada por personas muy allegadas al presidente de Brasil. Es una convocatoria que hay porque el Congreso en Brasil se demora mucho, obstaculiza mucho que el presidente, el aparato de gobierno, pero que además con consultas populares, que es el clamor popular, pues tome rienda y se hagan efectivas de una vez y por todas reformas que son necesarias en Brasil y son necesarias en todos los países del mundo. Constantemente estar reformando en este sentido porque todo indica que cada cierto tiempo hay que hacer alguna reforma. Con muchísimas cosas que no vamos a dilatarnos en estas cosas aquí, pero es lo que hay. Esto es una gran mentira. Esto es una gran mentira primero porque no es ningún, ¿cómo se llama esto? Como dice aquí, en el grupo autoritario, o sea, un guiño autoritario. No es ningún guiño autoritario, nadie está obligado a ir, es una convocatoria. En Brasil, según la ley brasileña, según la constitución, el derecho a manifestarse, tanto en contra como a favor de la reforma, es legal. Es legal, la policía tiene que ofrecerle seguridad a las personas que se manifiestan y tiene derecho a convocar una manifestación tanto un amigo de Bolsonaro como el vecino del frente, como el que le coge el ponche al carro. Como Bolsonaro, como ciudadano brasileño en primer lugar, tiene derecho a convocar una manifestación. Lo seguirá o no la gente que desee. Si Bolsonaro entonces influye en las decisiones que tomen los miembros del Congreso, ahí entonces sí hay crímenes de responsabilidad. En Brasil se está hablando de crímenes de responsabilidad. Eso es un intento de golpe, por ejemplo. Porque cuando hay crímenes de responsabilidad puede ser destituido el presidente. Es lo que se le quería acusar aquí a Donald Trump en el impeachment. ¿Cierto? ¿Sabes? Una parte de ellos era crímenes de responsabilidad. El Granma y todos los izquierdistas de Brasil y todo eso están hablando de crímenes de responsabilidad. No existe tal crimen de responsabilidad mientras tanto el Congreso no actúe, no decida por la influencia de Bolsonaro. Eso es una mentira, eso es un chantaje lo que le están haciendo al pueblo cubano, vendiéndole todas estas cosas. Pero además, mira cómo manipula de la manera más grotesca posible. En el pie de foto lo que dice es que la democracia de la derecha fascista en Brasil consiste en dejar sin atención médica a los más desposeídos. Qué locura. Y hay algo que me llama bastante la atención y quiero mencionárselo a la gente de Granma. Mira, la derecha brasileña está lejísimo de ser fascista. El fascismo no tiene nada que ver con derecha. El fascismo está lejos de tener que ver con derecha. El fascismo está más parecido
a lo que ustedes pretenden instaurar en Cuba, que es el comunismo, al final, con el partido único ese que ustedes tienen. No hay nada más parecido al fascismo que el comunismo. Ambas son ideologías autoritarias. En ambas ideologías el Estado tiene el poder central y ambas ideologías oprime y castiga a la oposición, no permite un criterio diferente, coartando de esa manera todas las libertades posibles. O sea, no hay nada más parecido en el mundo que entre el fascismo y el comunismo. Ahora el problema es que la gente dice, no, el fascismo no es malo, o sea, el comunismo no es malo porque el comunismo se enfrentó al fascismo. Pero es que yo te acabo de decir que no permite oposición, o sea, en el fascismo no se permite el comunismo. Exacto. Y dentro del comunismo no se permite el fascismo, pero al final los dos quieren lo mismo, quieren que el Estado sea el que dirija, no quieren dejar oposición ninguna y quieren que el Estado tome el control de todo. Es un comunismo disfrazado, algo así. Los periodistas del Granma, lo que defienden ustedes no está más lejos, o sea, está entre la misma distancia entre un cuadro y la pared, como diría Aldo un tema, ¿sabes? Es la distancia que ustedes están entre el fascismo y la realidad que ustedes pretenden defender o la ideología que ustedes pretenden defender. Esto me parece súper burdo, esto me parece una cosa súper grosera, que le continúen haciendo esto al pueblo cubano de esa manera tan grosera. Si el Granma quisiera publicar algo que verdaderamente valga la pena, para eso tiene que existir una voluntad política y comenzar a cumplir de una vez y por todas las promesas que tienen, todas las promesas que han hecho. A estas alturas del campeonato, esto es lo que hay en Cuba. Por ejemplo, esto es del 1 de marzo del 2020. Y dice, dos proyectos monumentales. Por ejemplo, estas son las cosas del Granma. Esto es lo que tiene que enfocarse en Granma. ¿Entiendes? Que en darle noticias de verdad al pueblo cubano, en decirle la verdad al pueblo cubano y no alejarlo de la realidad. Dice aquí, 2 proyectos monumentales para fabricar agua. El atraso en las inversiones, ya te están hablando de atraso, en las inversiones realizadas del canal Sasa, no sé dónde, papá, y las obras inducidas que hoy imposibilitan darle valor de uso. Se entró los análisis por no sé quién, vicepresidente no sé dónde, vicepresidenta no sé dónde. En fin. Te están hablando todavía a estas alturas, pueblo cubano, y esto yo quiero que ustedes, que me acompañen en esto. A estas alturas todavía esta gente te está hablando de problemas con el agua, ¿no verdad? Esta gente a estas alturas del campeonato te están hablando de que tú tienes un problema con el agua. Eso, estamos en el 2020, esta noticia es el 1 de marzo del 2020. Lo que no te va a decir nunca el Granma, por ejemplo, ¿cuándo el Granma le va a decir al cubano que vive en una isla, porque estamos rodeados de agua, porque así lo indica la geografía, porque así que, ¿sabes? Todos los científicos del mundo llegaron a ese acuerdo, que lo que esté rodeado de agua, la extensión de tierra que esté rodeada de agua, es una isla. Eso está decidido, sí, por muchísima gente que sí sabe eso, no como nosotros, que para qué vamos a caer en esas desgracias de estar ahora hablando de lo que no sabemos, ¿no verdad? Claro. El Granma debería decirle al cubano, por ejemplo, que Israel, lo que pasa es que Israel ellos no te van a decir ninguna buena noticia, ¿no? Lamentablemente. Pero el Granma debería decirle a la gente que países como Israel, o Israel en este caso, Israel ha conseguido desalinizar el agua del mar. O sea, quitarle el agua, la sal al agua del mar. Esto es pero esto fue en 2016, por ahí, 2017. No sabía. Hace 3 o 4 años. No sabía. Y entonces en Cuba todavía te están diciendo que lo que empezaron a hacer cuando el proyecto en Moncada, todavía eso, hay un atraso, las inversiones. Y mientras todo esto pasa, el mundo al que no te... ¿Qué? ¿El mundo así? Al que el mundo anda a esta velocidad. Israel está dándole solución a sus problemas. ¿Cómo le da solución a sus problemas? Estimulando a las mentes, a los genios, a la gente que desarrolla capacidades y que busca alternativas para buscarle solución a los problemas propios de Israel, pues están quitándole el sal al agua del mar. Esto sucede mientras en Cuba se le están dando justificaciones a la gente todavía de por qué no tiene agua, una cosa que se viene prometiendo desde el año 59. ¿Entiendes? Pero no solamente me voy a quedar por ahí. En Israel, por ejemplo, también sucede, no solamente es que, mira, fíjate, no es que le estén quitando el sal, o la sal, pero es que en verdad el portugués es masculino. No, ese quedó con el portugués todo. No, es una locura. No es solamente, caballero, que separen la sal del agua, es que ahora están agarrando agua del aire. ¿Qué? Mira, te voy a explicar cómo ¿Condensación? funciona. Exacto. Por un proceso de condensación, la gente en Israel, algunos científicos de Israel, pues han conseguido, de alguna manera, ahí lo van a ver, pues ha conseguido, mediante condensación, pues producir agua, buscar agua, o sea, obtener agua. Obtener agua porque Israel es un país semidesértico. Yo busqué algunos datos aquí y esto, caballero, yo les voy a buscar. Esto es del año 2017. Esto que están viendo es de 2019, una máquina que a través del aire, o sea, mediante el aire, pues obtiene
y la condensación, pues obtiene agua. Ahora, el referente a lo al tema del agua, quitarle la sal al agua y todas estas cosas. Mira, yo separé aquí unos datos y dice lo siguiente. En el 2017, eso fue en el 2017, en 2020 le están diciendo a Cuba, a la gente en Cuba todavía que hay problema con el agua. En el 2017, hace 3 años ya, Israel tenía 5 plantas desalinizadoras. O sea, 5 plantas de estas para 5 plantas para exacto. eso, ya, exacto. Israel es un país creado en 1948. ¿O sí? 11 años antes de que triunfara la revolución. Y ya no ese nivel. Israel le lleva 11 años de ventaja a la revolución. Vamos a esperar que dentro de 11 años en Cuba haya máquinas estas que a través, usando el aire y la condensación, obtengan agua a la gente, que le quiten la sal al agua del mar. Vamos a esperar 11 años para que se empaten con Israel y ver de esa manera cómo ha sido el progreso de la revolución cubana. En el 2017, con estas 5 plantas desalinizadoras, Israel alcanzaba, hermano, abastecer el 75% de su demanda. El 75% de todas las casas. Wow. El otro 25% era con el río Jordán, con la lluvia. ¿Cuánto por ciento? Eso fue en el 2017, yo no sé ahora cómo... Ahí tengo 2 cosas. Dímelo. La primera, que tengo miedo que los chinos se enteren de esto. ¿Por qué? Porque entonces enseguida lo copian y tú vas a ver que van a estar exportando agua. Pero entonces agua china. No, agua china. No, van a comprar extensiones de tierra del desierto. No. Sahara. No. El aire tienen agua. Y como ellos son depredadores, ahora capaz que acaben con el oxígeno del mundo para hacer agua. Sí, exacto. Pero la otra es que, oye, Chucho, en Cuba también separan cosas de las otras. Por ejemplo, ahí vi un video donde estaba la policía separando al visitaxero de su visitaxi. Una eficacia sí, tremenda para separar brutal. cosas. Yo creo que incluso eso es más difícil porque en Israel no separan a nadie de un visitarse. ¿Ves? Eso es más difícil. ¿Ves? Ahí está la historia. No, pero mira, esto es verdad que lo digo para que tengamos una idea más o menos de cómo es el mambo. No es tanta eso, y volviendo al tema de los médicos, porque están diciendo, fíjate, porque hay algo aquí que me llama bastante la atención y quiero compartirlo con ustedes. Coño, es que no, coño, yo fui tan infeliz que no... ¿Qué? Que no grabé eso. ¿Y por qué por eso tiene que ser infeliz? Que no registré... Sí, compadre, porque... Coño, te están minimizando, man. El problema es que están hablando de que la derecha de Bolsonaro... O sea, ajá. Es que aquí no lo tengo, ¿no? Ya. ¿Vienes ahí? Aquí está. Te pido mis disculpas, Michelito. No, que disculpa a mí, discúlpate con la gente. Aquí. Miren aquí el ejemplo más loco de manipulación que hay. Y es algo de lo que yo quiero hablar. Miren. Esto es lo que está en el pie de foto. Disculpen, dicen, la democracia de la derecha fascista de Brasil consiste, fíjate, la democracia de la derecha fascista. Ya vuelvo y te repito, Granma, no hay nada más fascista. Ya no es información, ya es un juicio de valor. Sí, no, esto es una locura. Exacto, ya no es pasar ninguna información, ya es un juicio de valor. Pero bueno, la democracia de la derecha fascista en Brasil consiste en dejar sin atención médica a los más desposeídos. Wow. O sea, el objetivo de la derecha brasileña es dejar sin atención médica a los más desposeídos. Esto es una gran mentira, esto es una mentira burda, porque yo les puedo traer a ustedes, por ejemplo, una noticia de que Bolsonaro lo que hace es sancionar una ley, o sea, decreta una ley, en fin, se hace vigente una ley el 28 de diciembre, el día de mi cumpleaños. Qué bien la pasé, qué bien, cuánto me alegro. Que por cierto no me invitaste, ¿oíste? El día, bro, yo la pasé en el grave, no hice nada. Oye, ahora que hablaste de cumpleaños, está Luis, el muchacho de Make You a Great Again, que está de cumpleaños hoy. Estaba aquí mirándola eso. Felicidades, manito, felicidades, bro. Make You a Great Again, caballero, compren los t-shirts, están muy volados los diseños. El sábado en la noche una pila de gente. Sí, una pila de... Hay que preguntarle a Michelito a ver cómo es que se dice great. Cuando tú vayas a pronunciar en inglés, lo primero que tienes que tener en cuenta es que la R dice cualquier cosa que tú vayas a decir, tú tienes que decir great, a ver qué otra cosa, race y... O sea, Dale, dispara. Esto es lo que hay. Mira, según el Granma, la democracia de la derecha fascista, ¿no? ¿Verdad? Esto que te tengo abajo es el pie de la foto del Granma. Ajá. Cómo ellos hablan de la derecha fascista en Brasil, que es el gobierno de Bolsonaro, cómo quiere dejar sin atención médica a los desposeídos. Mientras el Granma le dice eso a la gente en Cuba, en Brasil de verdad, el país de verdad que nos interesa, pues el presidente Bolsonaro lo que hace es inventar una ley para que hayan doctores, para que finalmente, fíjate, si están preocupados con eso, que viene Bolsonaro y sanciona una ley para que los médicos, con esta ley, pues es un proyecto nuevo, es como una misión médica nueva, en vez de más médicos, ahora es médicos para Brasil.
Estos médicos para Brasil, por ejemplo, ahora dice que también permitirá el regreso de los médicos cubanos que trabajaron en el programa Más Médico hasta 2 años. O sea, por hasta 2 años. Todo el médico cubano que haya estado 2 años trabajando en el programa Más Médico tiene derecho a, o sea, clasifica, digamos, a acogerse a este nuevo proyecto, a esta ley. Y dice, y siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: estar en el ejercicio de sus actividades en el programa Más Médico el día 13 de noviembre de 2018, que es cuando Cuba rompe el contrato, cuando Cuba dice que ya, que retiraba su misión médica de Brasil. Pues eso fue el 13 de noviembre de 2018. El que estuvo trabajando hasta ese día clasifica ante esta nueva ley para seguir trabajando en Brasil. Y entonces dice también y haber permanecido en Brasil hasta la fecha de publicación de la medida provisional número 890 que crea el Médicos para Brasil. O sea, el día que salió la medida esta o la nueva ley, no sé, el proyecto de la nueva ley, todo el que estuvo en Brasil hasta ese día. ¿Por qué dicen esto? Porque hay muchos médicos cubanos que de alguna manera u otras, pues ya no es, de esos que se quedaron al principio, pues ya no están en Brasil. Oye, pero una pregunta, en este programa que está Bolsonaro impulsando, ¿el salario se le va a pagar a los gobiernos o a las personas? No, además tengo que hablar de eso. Mira, qué bueno que me dices eso, bro. Yo sí hago la tarea, Yo no me levanté a las 4 de la mañana. Ahí está. No, él vino preparado. Mira, lo que te voy a decir es lo siguiente. Los médicos cubanos hasta el 13 de noviembre del 2018, según tengo entendido, ganaban creo que 4.000 o 5.000 reales. Creo que menos que eso, muchos menos que eso, pero 4.000, 5.000 reales más o menos. Incluso menos que eso, la gran mayoría menos que eso, ¿eh? Te estoy hablando de 3.000 reales. 3.000 reales o 4.000 reales. Sin embargo, ahora con esta nueva ley dice que durante 2 años los médicos recibirán una subvención neta de 12.000 reales. Directo a la persona, 12.000 reales. Wow. Con un bono de 3.000 reales para las ubicaciones remotas. Fíjate, te pagan extra. No es como las misiones médicas cubanas que a todo el mundo le pagan 100 y para allá lo mismo te toca el Amazonas que te toca una favela en ¿Qué Río. locura? No. Según la necesidad, ellos van estimulando, ¿no? Para que las personas vayan. Fíjate, 12.000 es el salario normal, el piso salarial. Que ya es más del doble de los... No, pero es el triple. Es el triple de lo que ganaba la media. El Uber, por ejemplo, la pescavía nunca ganó 4.000 reales en Brasil, por ejemplo. Oye, ¿qué será la vida? Y de eso le quitaban como el 70-80%. ¿Qué será la vida de ese chaval? No, es que el internet en Cuba es carísimo. Coño, vamos a recargarle para que se conecte y saber de él. Van a recibir 12.000 reales, 3.000 reales por ubicaciones remotas, que son zonas rurales, intermedias, y un adicional de 6.000 reales para áreas indígenas y ubicaciones ribereñas y fluviales y todas esas cosas. O sea que hay un tipo que si se mete en una tribu del Amazonas, ese tipo gana 12 más 13 son 5 más 6, 21.000 reales. 21.000 reales. 21.000 reales va a ganar. Fíjate. ¿Equivale a cuántos dólares? Fíjate esta historia. El médico cubano que regresó para Cuba con toda la dignidad del mundo y todo eso, nadie se opone a eso, coño. Qué lindo, porque, coño, magnífico. Pero dime cómo está ese culito ahora por la mañana cuando tú te enteres que si tú continuabas allí mismo en esa tribu que tú estabas en el Amazonas, el palazo era de 21.000 al mes ahora, mi hermano, para ti directo. Sí, pero una preguntita. 21.000 reales, deja. Pero, ¿a cuántos dólares equivale eso más o menos? Aproximadamente. ¿A cuántos dólares? No, sí. Es que ahora mismo me mataste, no sé cómo está. Debe estar a 4 y pico el real, no sé si... O sea, vendría siendo como unos $16.000. No, menos. No, espérate, no, me fui lejos. Espérate, no, me fui lejos con la matemática. 5.000 exacto, sí. Bueno, claro. A los que cogen el bono y eso. Sí, exacto. 4.000 o 5.000 dólares. No, pero está bien, está muy bueno. No, pero es que mira, Fíjate esta historia, mira tú qué locura. El primer nivel salarial puede alcanzar hasta los 21.000. Hablamos aquí, ¿no? ¿Verdad? Okay. El aumento gradual en la carrera, fíjate, porque eso te van a ir aumentando, ¿no? Porque tú sabes que este programa es para estar 2 años ahí hasta que hagan un revalida finalmente y ya tú sabes. Entonces ya cuando tú hagas revalida tú puedes no solamente trabajar en este programa, puedes trabajar en hospitales privados, etcétera. Perfecto. Pero dice que el aumento gradual en la carrera alcanzará los 31.000 reales. Sí, mira, dice Yaciel López que está a 4.58. Está a 4.50, entonces menos de 5.000 dólares, a 4.000 y pico dólares. Sí, no, pero está bien para casi 5.000. Sí, pero ahora mira esta historia, mira, con la nueva ley los profesionales cubanos que trabajaron en Más Médico podrán ser reintegrados al programa por un periodo no prorrogable de 2 años, o sea, un máximo de 2 años. Para ello deberán cumplir con los siguientes requisitos. Estos que te leí, ¿sabes? Según el Ministerio de Salud brasileño,
de los poco más de 8.000 médicos cubanos que habían trabajando en el lío este más médico, aproximadamente 2.000 se quedaron en Brasil. El paletazo fue de casi 2.000. No, 2000 casos. Imagínate con la orquesta sinfónica y hubieran con un trío. No voy a salir con la orquesta sinfónica de gira cuando tú hubiera con un trío. El palazo es duro. Entonces, de estas cosas debería Oye, hablar. ahí se quedó hasta el compañero que lo atiende. Así mismo. Mira, Al que lo estaba vigilando se quedó. otra noticia que yo quería compartir esta mañana, y Ajá. esto es algo que el Granma debería también mencionar, es el hecho de que Donald Trump, el presidente Donald Trump, donó uno de los trimestres. Él dona los trimestres, ¿sabes? De salario. Exacto. Él los dona a diferentes causas, y entonces en esta ocasión lo donó para las investigaciones que hay para descubrirlo, o sea, buscando la cura del coronavirus. Ya. Son $100,000 de su salario de 3 meses. El tipo ha cumplido esa palabra, esa promesa presidencial. Sirvió. La ha cumplido. Hay una que la ha cumplido. Estamos siendo testigos. Hay una promesa que hizo Donald Trump. Yo te voy a poner el cheque aquí para que tú veas el cheque, para que vayas viendo ciberentusiasta que está el cheque y todo. No hay nada, el cheque. ¿Cuánto cheque. dice ahí? 100. No, 100.000, 100K, 100K. Eso. Eso fue algo que prometió Donald Trump en la campaña electoral y lo está cumpliendo. Ve acá. Yo quisiera que me digan qué fue lo que cumplió Fidel en no sé cuántos años de... No, ellos mismos dentro del gobierno cubano que han cumplido Yo eso. quisiera saber, Miguel Díaz Canel, ¿qué me puede decir? De Pregúntale a verdad, Miguel Díaz Canel si puede donar algo. el pobre. Mira, hablando ahora como los locos, Eliezer, y esto sí es... de Bueno, verdad, ellos tú en su se momento- donan cosas a sí mismos. Ah, sí, eso eran cosas así mismo. Mira, tú en su momento, déjame acomodar esto aquí, tú en su momento hablaste con los médicos que estaban... Yo no voy a donar nada. A mí, perdóname. Yo todavía no estoy a ese nivel. Vamos a hablar, Óyeme, vamos a no, hablar aquí, mira vamos a para hablar acá, aquí, yo- vamos a hablar aquí, espérate. yo- Vamos a ponerme para acá. Vamos a ponerme Sí, para acá para hacer, salir sí. los tres en cámara aquí. Mira, yo sé, ¿no? Yo más que nadie sé que en su momento tú tuviste comunicación con los médicos de Brasil y todo eso. Y tengo todavía. Okay. Yo me alegro muchísimo que finalmente, compadre, se haya resuelto esta situación y que los médicos cubanos pues tengan finalmente, ¿sabes? Cómo ganarse el pan, ¿me entiendes? Haciendo lo que les gusta a ellos, la profesión de ellos, etc. Viste que al final... Él quiere desquitarse conmigo. Sí, ahora. quiere. Él tiene picazón. Él tiene picazón y dice, Tú sabes. ya que no están los Tú médicos sabes- aquí, tú sabes que el déjame. vino dejó a Brasil caliente. No. Salió a Brasil caliente. No, si yo dije que no mencionaba más No, eso. pero tenías razón en algo. Y es Sí, que Yo dije sí, que no sí, mencionaba sí, más sí. eso. tenías razón Simplemente en el tema de que era importante dejar que Bolsonaro desplegara sus políticas porque acababa de tomar el poder. Había problemas bien serios que de todavía otras no hay, ¿viste que naturalezas. están convocando manifestaciones porque el Brasil, Congreso no Brasil quiere es un hablar. país enorme y evidentemente eso estaba en la lista, pero no era el tema número 1, era el tema número 95. Pero sí, al final Bolsonaro terminó poniendo orden a su manera en lo que él denunció que estaba mal. Claro. Está bien los médicos, pero tienen que cumplir estos requisitos, tienen que cobrar el dinero ellos, no puede el dinero irse para la dictadura que los está explotando y además tienen que ser médicos. O sea, es que es la cosa elemental. Pero además, es la ley en cualquier lugar del mundo. Es la ley. O No, sea, a ver, te voy a decir, yo siempre vi las directas que hacía Carlito en aquel tiempo y verdaderamente él tenía razón Es que en lo muchas único cosas. que- Lo lo que único- pasa es que las personas cuando se ven afectados, brother, ellos piensan que su problema es el único que existe en el mundo, ¿ya me Pero entiendes? lo único que Y yo le decía- el tú ir en contra de las cosas que le está sucediendo a ellos o en contra de la pero opinión no, que ellos están en el pero momento. es que todo lo contrario, o sea, todo lo contrario. Yo quería buscar alguna manera. Pero ellos no lo entendían de así. alguna manera de que coño, de que el mensaje fuera bien organizado, bien que se Claro. y tuviera un mejor efecto. Claro. Sin embargo, yo siempre dije, armen bien el muñeco, ¿te acuerdas de eso, no? Armen bien el muñeco. Porque había un grupo de gente diciendo que Bolsonaro nos engañó. Bolsonaro a ti no te engañó, Bolsonaro le dijo a la dictadura cubana, fíjate, olvídate de ti que tú no pintas aquí, tú hasta ahora no has pintado nada, tú no has decidido nada por tu vida ni nada. Eso Tú aquí mismo. eres un cero a la izquierda aquí entre nos. A nivel de gobierno, tú eres un cero a la izquierda, tú eres un esclavo. ¿Sabes? Tú no eres, tranquilo, mantén la calma. Bolsonaro le dijo a la dictadura cubana, a Raúl Castro directo, sí, un ejemplo, no fue directo. Sí, se pero- le echó ahí directo. para que tus médicos se queden aquí, fíjate, para que tú sigas con el negocio aquí, yo le voy a pagar el salario a los médicos pueden traer a su familia y tienen que hacer revalida, o sea, tienen que revalidar el diploma como tienen que hacer los brasileños, que son brasileños, Exacto. nacidos aquí, criados aquí cuando se gradúan en otro lugar. Eso fue a la dictadura, eso fue a Raúl Castro. Cuando Raúl Castro dice que se va para el carajo, que no quiere hacer negocio, entonces Bolsonaro le dice a los médicos, Ok. fíjate, a los médicos, lo que le dice Bolsonaro es, el que decida quedarse acá, se le va a dar asilo.
Se acabaron las promesas de campaña. Está muy bueno. Nunca fue, si te quedas aquí te vas a quedar No, como médico. pero es que es lo normal, bro. Tú llegas a cualquier país Si y es te así. quedas aquí, fíjate, tienes la posibilidad de que te vamos a dar un asilo. Que es un proceso que los Es un cubanos tienen proceso. súper difícil en Brasil. Que es un proceso además que no es obligatorio a ningún presidente dar asilo. El tipo te está tirando, el tipo está entendiendo lo que tú le estás diciendo, la situación del país donde tú vienes, de ¿sabes? La crueldad, toda esa pila de cosas. Y el tipo te está diciendo, bueno, vale, quédate aquí. Pero ¿Puedo abrir la mencióname- puerta de mi casa? Eso es lo que le dijo el tipo a los médicos. Pero una cosita, mencióname otro país que no sea Estados Unidos y Brasil. En este caso, que también un presidente le proponga eso a algún cubano. Algún cubano, no, papi, tú me haces unas preguntas a mí me das loca. No, pero Bueno, en mencióname Europa- otro país. En o sea, Europa le están denegando los procesos de asilo a los Exacto. cubanos y le están diciendo que Cuba ya cambió, que no hay una dictadura ni nada de eso. ya. Y en Alemania fíjate cómo es la cosa, hay muchos jóvenes cubanos allí que llevan años trabajando y todo en Alemania y le han quitado todos los documentos ya y le dicen, mira, yo prefiero, oye eso, el gobierno alemán prefiere pagarle estipendios de 400, 600, 800 euros a las personas y no darle papeles. En Europa la Fíjate timba está qué dura. difícil está la cuestión porque Europa es también, todo el mundo compara Estados Unidos con Europa de que el capitalismo de Estados Unidos es lo más deshumanizado que existe y que en Europa todo es lo humano y todo lo que sea. Sí, busca papel en Europa a ver. Ya. Pare tu hijo en Europa a ver si va a ser ciudadano italiano o va a ser ciudadano de otro país. Hay mucha gente que no tiene ningún tipo de ciudadanía porque allá no está esto de la tierra como es aquí. Entonces, en muchos sentidos la política migratoria europea es mucho más Pero eso es más difícil, mira. complicado. Emigrar a Canadá es mucho más difícil y nadie reclama. Ujú. Emigrar a cualquier país nórdico, que son los mejores que hay, Exacto. es mucho más difícil y nadie reclama. Emigrar a Japón, brother, y nadie reclama. No es reloj. O sea, todo el mundo reclama a este, en serio, todo el mundo reclama a este, nada más, ¿me entiendes? Bueno, y Óyeme, en Cuba es tan difícil que hasta los cubanos tenemos que hacer papeleo para migrar a Cuba. No, pero mira, fíjense, y esto es algo que quiero decir. Estábamos hablando de que, por ejemplo, promesa, Donald Trump, fíjate, Donald Trump prometió que iba a donar todos sus salarios, lo está haciendo, lo está cumpliendo. Ahora yo quiero que me hablen sobre esta promesa. Ustedes saben que, mira, un día como hoy, pero el año 1960, Eliezer, más o menos tú debes estar más empapado, que en Miche le descarga más los cumpleaños de la gente esa, que enseñan los dientes y todo eso. Un día como hoy, pero el año 1960 explotó el buque La Cubre, ¿sabes? Oh, sí. ¿Sabes? Todo aquel fenómeno, hay dos versiones del cuento, una dice que fue el gobierno americano y la CIA, la otra dice que no hay pruebas, hay demasiados intereses en el medio de todo esto, está Francia, Cuba, las relaciones con Argelia, hay una pila de locura, una pila de teorías y todo eso. Eliezer, ¿tú tienes algún argumento establecido con respecto a eso? O sea, Yo creo que pronto se van a filtrar los chats de eso. Pronto se van a filtrar los chats de eso. ¿Tú crees que se filtren los chats de esa mecánica? Sí, Bueno. eso de las conversaciones Lo- ahí lo- entre bueno, el capitán bueno, del barco y la gente por Facebook, eso se va a saber en algún momento. Bueno, ¿Cómo se llamaría eso? Oye, Chucho, dice Juniel Carrazán Montero, Chucho lo cumplió, lo prometió y lo cumplió. Se le otorgó la residencia a los médicos que quedaron. A ver, tú tenías razón. Vaya, Chucho, ya tienes algo ahí de campaña. Brother, pero si era nada más leer, men, con calma, si le estoy diciendo a la gente, calma, a partir. Yo lo único que decía era, en estos momentos somos inmigrantes. Vamos a concentrarnos en eso. Y después vamos a resolver dentro de la migratividad, vamos a resolver la mejoría. Pero primero vamos a concentrarnos en que somos inmigrantes, porque cuando tú no tienes aval para ejercer tu profesión en un país que es extranjero, tú estás igual que el haitiano que vende teléfono en las mantas, en los metros allá en Brasil. Exacto. Es lo que le decía a la gente, calma, en estos momentos no eres médico, o sea, infelizmente. En estos momentos no lo eres, vamos a ver si después más para adelante, pero ahora concéntrate en buscarte el pan porque te vas a morir de hambre esperando a que venga no sé quién. Bueno, en fin. Vuelvo y repito, señores, esto sucedía un día como hoy, de 1960, ahí están las imágenes, qué sé yo, para que nadie infarte. Hay varias versiones de este cuento. Hay varias versiones de todo este cuento sobre lo que sucedió ahí en La Cubre, qué sé yo, todo ese fenómeno. Lamento muchísimo las pérdidas de vidas humanas, desde luego, toda esa historia, para no ponernos tan dramáticos ni nada de eso ahora a esta hora de la mañana. Lo que quiero es que vean el siguiente video, porque el siguiente video es bastante importante, bastante impactante y es de hace 3 años, es del 2017. Sí. A lo mejor ya la realidad es otra. Si la realidad es otra, a mí me encantaría que algunos de los vecinos de este lugar que vamos a ver me pudieran poner imágenes de cómo está el barrio ahora en los últimos tiempos, porque sí estaba hace 3 años un edificio vecino del puerto ahí donde explotó ¿sabes? Donde tuvo lugar esta explosión, ahí cerquita de la terminal de La Cubre y todo eso. Ok. Hay un edificio que se vio afectado por la explosión y todo eso. Y en el 2016 esta era la realidad de ese edificio.
Desde 1960, este edificio sufrió daños estructurales y no se le hizo la reparación necesaria. Con los años se deterioró más y hoy sus residentes viven amenazados por la estructura que está al caerse a pedazos. La reacción que hay es que cuando la explosión de la CUR se rajaron las columnas. Los residentes del área dicen que el 4 de marzo de 1960, la explosión del vapor francés La Coubre provocó daños considerables a la infraestructura, según le relataron varios residentes y vecinos al sitio digital Cubanet. Hace 30 años en este problema. Hay momentos que caen pedazos en esta esquina, que caen pedazos para acá y todas estas cosas que están pasando. Dice que es un peligro y ya hemos llegado a pensar que hasta que no mate uno en esta esquina no van a hacer nada. Esto es responsabilidad de todo el mundo porque todo el mundo lo sabe y nadie hace nada. Aquí hay un promedio de 17 niños, ya hay ancianos también bajo este portal. Entonces la pregunta es, ¿están esperando que se mate un niño, se mate un anciano con un pedazo de portal? Yo creo que no debemos llegar allá. El edificio se encuentra ubicado en la esquina de la avenida Cristina entre Romay y de la Concha y es otro ejemplo de que las autoridades no hacen nada a pesar de los reclamos de los vecinos y residentes, y es la misma situación y denuncia de cientos de vecinos bajo las mismas circunstancias en otras direcciones. Una falta de gestión del gobierno municipal que tenía que haberse resuelto hace mucho tiempo. Lo están dejando esperando a que se caiga, ¿me entiendes? Para que suceda un accidente. Después del accidente no va a pasar nada porque nadie va a resolver el problema. Yo digo de que tengo uso de razón y ahora es más peligroso por la esquina esa se saca y cada vez que llueve se caen los pedazos en portal. Hicieron una reunión y planteamos la situación, que dice que ellos estaban haciendo todo lo posible, pero que no tenían nada seguro todavía. Quiere decir que no se va a hacer nada porque hemos planteado, hemos ido aquí, ido allá y nunca se le ha dado solución al problema. La jefa del CDR del lugar manifiesta su desaprobación y denuncia la situación del peligro en que viven. El antiguo presidente, que no es antiguo, para mí vive otra vez, lo creó todo y nos dio la facilidad de expresar todo lo que sentimos y todo lo que tenemos. ¿Y por qué no nos escuchan si es así? ¿Por qué están haciendo que la palabra del presidente no se valga? ¿Por qué? Vale mencionar que en Cuba el Estado es el único proveedor y mantiene control absoluto de las viviendas. En una reunión con las autoridades, estas le ordenaron retirar los puntales que evitaban que los pedazos de concreto se desplomaran y además declararon inhabitable una parte del edificio. Desde 1960, este edificio sufrió... O sea, explotó y se quedó así. ¿Tú no vas a usar eso? No, a mí eso me confunde. Sí, porque tiene un pequeño delay. Pero no, tranquilo. Dale, Ya, yo soy no, que estoy para aquí. que no se- Oye, ve acá, entonces la situación fue que explotó. El edificio quedó así. Eso es del 2017. No sé cuál sería la realidad. De hoy. No sé cómo será hoy en 2020. Esperemos que, según William el Magnífico y Díaz-Canel, que estaba reparando La Habana y todo eso, pues Díaz-Canel ha resuelto reparar este edificio que desde el año 60 tiene problemas de estructura. Señoras y señores, esto se va a poner más calentico ahora porque todavía viene la pregunta escrita para Eliezer sobre lo que hablamos al principio del Ahí, punto de vamos- reparto y todo eso. vamos a ¿Tú preguntarle un te poco acuerdas de quiénes eran los que estaban fajados, no? Claro. Bien, Ya, perfecto. ¿Tú te Vamos acuerdas a quién le dijo al otro mono que se vista de sea, mono se queda? No, fue mono se queda. No, Mono se se pinta. pinta. Se pinta. Eso es una frase del gran filósofo Félix Sabón. Yomil. Yo mismo. Ok. Está ahí, No, pero todavía está. quedan algunas Está preguntitas. por ahí. Vámonos a comerciales y ahora No, veremos pero un antes de ir a comentario. los comerciales, Granma, esa te la dejo de tarea. Sí, Vamos a bien. preocuparnos por los problemas de Cuba. Que en Brasil hay una democracia y la gente va a tener la posibilidad de ir y elegir a otro candidato si le da la gana. La mayoría decidirá cuál es el mejor candidato y todo eso. Deja a Brasil tranquilo, que yo estuve ese año por allá a Granma y les va muchísimo mejor que a nosotros. Por lo menos, te voy a ser muy sincero, con toda la pobreza extrema que hay en Brasil, si Brasil fuera socialista, imagínense cómo sería. Yo sé que en Brasil hay tremenda pobreza. Imagínate si fuera socialista. ¿Eh? Óyeme, dale, no Ve nos acá, vamos por fin. fuera. Entonces venimos, se dice venemos o venimos. Por fin. Vení. 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 Entonces venimos en un momento. Nos vemos y nos vamos, Ahora Cuido. si me quieren besar tienen que rogar.